La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Y bueno, como adelantáramos hace unos minutos, estamos con Inés Bonadeo. Vamos a ir rompiendo el hielo, ¿le parece, Inésita? ¿Cómo no? Discúlpeme, no la voy a tutear, porque hay un respeto. Bueno, muy bien. ¿Colegio primario? Colegio primario, la mitad en Córdoba y la mitad ya acá instalada en Capital Federal. La mitad en Córdoba porque los echaron de Córdoba, ustedes los perseguían, se avivaron quiénes eran, ¿qué pasó? Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Sí. ¿Y cómo se llamaba el colegio de Córdoba? La Academia Argüello. Argüello. Bueno, ¿y mantuviste alguna relación con las chicas de la academia? No, nada. No, la verdad que para nada. Te cambiaste el nombre también, me parece. Sí, con muchos primos que tengo allá, pero no. Amigos de Córdoba no. No quedó. No me quedaron. ¿Y dónde terminaste acá la primaria? En el St. Catharines. Sí, un colegio elegante de la zona norte. Y entonces, ¿por qué te transformaron en esto? No sé, mis padres no se lo explican tampoco. Todavía. No, para nada. Bueno, pero ¿recordás algunas compañeritas que hoy transitan? Porque ustedes son jovencitas todavía. Sí. No voy a decir edad porque no es poco... Sí, no, muchísimas amigas del colegio, que éramos todas solo mujeres y éramos... ¿Eso que generó un trauma? No, para nada, para nada. Al contrario, éramos 20 y pico y seguimos muy amigas. Muy amigas. Sí. O sea, un colegio que en el secundario en algún momento dijiste voy a estudiar comunicación. Sí. ¿Y por qué? Creo que tenía que ver con que comunicación tiene un poco de todo. Me gustaba sociología, pero me gustaba más la aplicación profesional de comunicación, que después jamás la ejercí, pero bueno. Bueno, pero ahora después vamos a ver por qué. Me gustaba más la parte de publicidad en ese momento. Me gustaba la parte de laburar en lo que me imaginaba que era laburar en agencia. ¿Y por qué no estudiaste publicidad? Porque me gustaba la UBA. Tenía claro que quería estudiar en la UBA y la opción era comunicación. Después de un colegio así de esas características, vos querías un poquito de cosa terrenal, así, sí, más territorio. Exactamente. Comanche. Primero quería que fuera mixto, antes que nada. Claro, había quedado un problema. Sí. Y sí, de una familia muy también a favor de la UBA y todo, y me parecía interesante, siempre me llamó la atención, y mi hermano estudió también comunicación social, y yo iba viendo por dónde iba esa carrera, 2 años antes empezó, y me pareció lo suficientemente amplia e interesante. ¿Cuándo empezaste a estudiar en el CBC? Ya había CBC seguramente. Sí. ¿Qué encontraste distinto? ¿Qué esperabas encontrarte en la UBA? ¿Qué te encontraste en verdad? ¿Y qué te gustó de eso? ¿Qué te irritó de eso? Cuando empecé, el día que empecé, una amiga me llamó porque empezaba al día siguiente su CBC de abogacía y me dijo, ¿qué onda la UBA? Y le dije, es un vagón de subte con un profesor adelante. Y eso me pareció muy interesante porque nosotras íbamos de uniforme al colegio, todas mujeres, como todos en el colegio de la misma edad, todo. Y eso me resultó muy interesante de la UBA. Y la diversidad. Y un mismo rasgo que me pareció adorable y detestable era la cantidad de libertad que había. Como, bueno, si querés puedes hacer esto y si no lo querés no lo hagas también. Este trabajo, si querés hacerlo y si no querés no lo hagas. Y al final del cuatrimestre te enterabas que no habías aprobado nada. Llegabas a la clase y no había... y si se trataba otro tema, que si querías lo habías leído y si no querías no. Y ese nivel de libertad primero me resultó muy difícil porque venía de una estructura muy armada y después me resultó fascinante. Desafiante también. Sí. Te tuviste que ordenar. ¿No crees que esa libertad es la creación de la responsabilidad? Sí, 100%. A full? Porque yo
por ejemplo, la anécdota, me anoté en el CBC en la época que el CBC era manual, ¿no? Vos tenías una planilla, anotabas cuadrados, bueno, yo me anoté en Drago, ponele de 5 a 7, y en Paseo Colón de 7 a 9. El mismo día, obviamente. Claro. Un poco difícil. Y no había sistema que te lo controlara. Entonces tuve que ir, hablé con los profesores y le dije, mire, me pasó esto, ¿puedo venir un día a cada clase? Sí, no hay problema, iba un día a Drago, los lunes a Drago y los jueves iba a Paseo Colón. Digo, ¿Y te pusiste nervioso? No, pero acostumbrado que uno viene en la secundaria, donde vos llegás, te sentás en la misma aula y los profesores vienen a vos. Y los mismos compañeros. Claro, pero de golpe tenías, pero eso te genera una responsabilidad, ir a anotarte, ver las planillas, hoy todo por internet, obviamente, pero ir a ver las planillas en la pared, calcular los horarios, te genera una capacidad. Bueno, yo estudié en la dictadura y era todo lo contrario, era un desaliento, te tenías que anotar, nunca salías en el curso, se pagaba, digamos, todo era para que, yo estudiaba Derecho, y me recibí con la dictadura, con lo cual fue muy duro todo, porque aparte no es que estudiaba ingeniería, que entonces los vectores y no sé qué cosa. No, todo era... Llevaba Derecho. Entonces no, era todos tomistas y un naturalista, no se podía hablar de Kelsen, había un desastre. Bueno, pero esto que cuenta Inés es muy interesante respecto de la responsabilidad y además de asumir la elección, ¿no? Esto que vos decís que me decían, si querés leerlo, si no querés leerlo, después vino el resultado de esa decisión, la ayuda a las decisiones que uno tiene que tomar en un cambio de proyecto, en un nuevo espacio. Ni hablar también de la libertad de poder, que ya desde la parte docente te planteen como, este es el programa, pero existen un montón de otros programas paralelos para el mismo contenido. Sí, claro. Un montón de autores que se pueden leer al respecto. ¿Qué libro? Y yo recomiendo pero vos podés estudiar por y te daban 10 libros y vos estudiabas por el que querías. Vos tenías Borda y tu compañero tenía Levena, ¿cómo era? Jambías y el otro, claro. y decían cosas parecidas, pero no iguales, porque viste la teoría blanca, la otra, la contraria, la ecléctica. Lo que uno entendía también de eso. Lo que uno entendía de eso, y con eso ibas. No, en la dictadura tenías que estudiar por un libro que ellos te fijaban, que era o Borda o Jambías, y las peleas entre Borda y Jambías y los libros que vos habías elegido, te pasaba que vos te sentabas, habías estudiado por Borda, y el que enseñaba por Jambías te dice, ese no es un libro, es un apunte. Así, una libre, por ejemplo. Claro. Quiero decir porque es importante el contraste entre la universidad libre, la universidad democrática, la universidad reformista y una universidad obturada, ultramontana, no conservadora. Tuve buenos profesores también, ahora, donde la libertad no existía. Claro. Dicho esto, la pregunta es, ¿en algún momento de tu vida apareció Marta Minujín? Sí. ¿Ya te habías terminado el secundario? Sí, tenía 21. Estaba en el primer año de la carrera. ¿Primero o segundo? No recuerdo bien. Ya de la carrera de comunicación. Sí. Y lo vamos a dejar para cómo apareció, cómo llegaste a ella, como la universidad influyó en algunos aspectos de tu vida, supongo que ser la principal asistente de Marta Minujín también debe haberte marcado en algún momento de tu vida a los 21 años. Sí. Seguimos con la entrevista de Inés Bonadeo. Nos contó que había estudiado una parte en Córdoba, otra parte acá en Buenos Aires. Estudió en un colegio que, lo podemos volver a repetir porque en definitiva es tu colegio secundario, repetilo. El St. Catherine's. Y hizo una opción por la universidad pública. Así es. En el cierto desorden libertario que encontró, ella creció y Guede le decía, la responsabilidad, qué sé yo, todo eso. Y quedó una preguntita cuando fuimos al tema de Charles Aznavour, que fue, ¿cómo llegó a tu vida Marta Minujín? Cuando empecé el CBC... empecé a laburar como secretaria de una psiquiatra conocida de conocidos mientras estaba en el CBC, y trabajé 1 año y medio con ella, Ana Muchnik, muy, muy grosa, especialista en familia, falleció hace unos años, lamentablemente era un bochazo, además de excelente persona, y ella entre muchos de sus pacientes tenía como paciente a Marta Minujín, y Marta necesitaba a alguien de mucha confianza para armar una presentación para un concurso en Houston,
necesitaba a alguien que supiera inglés y que fuera de confianza. Entonces Ana le dijo, si querés te presto a mi secretaria. Me dijo, ¿querés? Por supuesto, por supuesto. Claro, obvio. Obvio. Obviously. Obvio. Yo la veía entrar y salir del consultorio y muy cholulamente. ¿Nunca le dijiste de una selfie? No daba No había. por la circunstancia. Y así que bueno, empecé a trabajar con ella, tuve una primera entrevista laboral rarísima en un café. ¿Dónde era? Acá muy cerca, ¿dónde era? Por la Plaza Vicente López, no me acuerdo el nombre del café. Es un café que de hecho está todo grafiteado por Marta. Se los decoró, por ende tiene café gratis para toda su vida. Y nos juntamos ahí y tuvimos... Hay uno en la esquina que es un Martínez y después Tanucha y no hay mucho más. Ah, no, hay uno del nuevo, otro lado. Del otro lado, si Exactamente. vas, si seguís por Vicente López sería, Sí, por ese exactamente. lado. Pero no me tenés acuerdo el uno nombre para que no me chiviarlo. acuerdo el nombre, pero podríamos decir que es donde nace Vicente López, donde Exactamente. termina Juncal y nace Vicente López. Donde termina Juncal, justo ahí. Así que bueno, ahí tuvimos una primera entrevista de trabajo y... ¿Cuánto duró esa? ¿Fuiste nerviosa? ¿Te pinchaste específicamente? Sí, me traté de vestir canchera, pero no pude. Al lado de Marta Minujín, explícame cómo se Chavales, hace. todo vestido de negro, chau. Y bueno, y tuvimos una entrevista que me decía, bueno, vos ya sabés quién soy, sí, claro, bueno. Y... Pero ya te conocía, estamos un poco locos todos. No, ella me preguntaba a mí si yo sabía quién era, qué ella. hacía, en qué Claro. trabajaba. Sí, claro, por supuesto. Y después hablamos de otras cosas, como que estaba estudiando yo, si me gustaba ir a bailar, una cosa rarísima. Y ¿Estabas de novia en esa época? No estaba de novia en esa época. Perfecto, o sea, te podías concentrar en el trabajo. Sí, 100%. Y bueno, y ahí me dijo, bueno, necesito que me hagas una presentación para este concurso en Houston. ¿En qué consistía esa presentación? Esa presentación era una convocatoria para artistas para intervenir un espacio público. Un espacio público no, un espacio gigante que era como una especie de galpón en desuso que se iba a usar para hacer una instalación gigante y después se iba a habilitar como espacio cultural. Entonces Marta tiene hace muchos años, me enteré yo, una mujer gigante que se llama MIC 2, Mujer Intelecto Consumismo, que están las partes ahora tiradas abajo de la autopista, ahí cerca del Canal 13. Entonces ella tenía ganas de rearmarla y llevarla a Houston. O sea que bueno, todo atrás de un papel que ya estaba escrito con otras cosas, yo trataba de tomar nota de lo que quería ella decirme. Porque eso hay que empaquetarlo, asegurarlo. Lástima que no está Valvo, pero tiene un seguro. El seguro clavo a clavo se llama. Es un Aprendiste. seguro, sí. Claro. Tuviste que aprender todo. Es un seguro que es desde que alguien lo agarra y lo saca de donde está hasta que queda exactamente puesto y armado. Y debe ser caro. Carísimo, carísimo, carísimo. ¿Conseguiste una aseguradora que se ocupara de eso en Estados Unidos o en la Argentina? Primero teníamos que presentar el proyecto. Y después ver si salía y qué iba a resultar. Todo esto tenía que ser una mujer que tenía unos proyectores de rayos láser que salían de los ojos y música y se podía recorrer por adentro porque es una estructura metálica gigante. Bueno, entonces empezó a decirme toda esa información y yo no entendía nada. ¿Esto fue antes o después del Partenón? No, ella la armó... No, después. El Partenón fue en el 82. Claro, Fue después esto. Fue después. Y por suerte ahí en el medio de la reunión llegó un señor que se llama Mauro Erlitzka, que trabaja en el Malva y es un tipo que conoce muchísimo y ordenó un poco la reunión. La realidad, además, Sí, ¿no? sí, exacto. Bueno, presentamos todo eso, después hicimos otras presentaciones y ahí yo empecé a ir una vez por semana a trabajar al taller de ella. Así fue como un poco... El taller te llamó la atención, o sea, era una oportunidad para una chica de 21 años estimulada y preparada. Era como decir, bueno, junto los 60, el Instituto de Itela, lo llevo por lo que me contó mi mamá, lo traigo el hoy y estoy mirando la realidad de hoy con una de las artistas más prestigiosas de la Argentina. Sí, claro. Y aparte, como algo muy
muy increíble de repente entrar al taller y es un mundo en el que todo el tiempo pasan cosas. Entonces entrabas y capaz yo entraba a hacer una presentación sentada en una computadora y de repente había que mover una escultura y se necesitaban manos y había que pintar algo porque había que entregarlo pasado mañana y había que hacer de todo un poco, que era lo mejor. Inés, una experiencia de trabajar con alguien que es absolutamente activo, ¿no? Permanentemente activo, permanentemente investigador de lo que está haciendo, y por lo menos por lo que yo entiendo, para vos debe haber sido una experiencia de también una forma de trabajo en equipo y una forma de producción Sí. concreta, medida. Sí, un estilo de vida. Y estilo de, claro, Sí, exactamente, totalmente. que aunaba todas las particularidades del trabajo, el arte, el concepto de la vida respecto de esto. Sí. Y eso para vos por ahí debe haber sido un cambio entre estas cosas que contabas antes, ¿no? Entre el 100%. colegio, la universidad y el laburo Claro. nuevo. Sí, de repente era como un mundo nuevo en el que me sentía muy cómoda y en el que había que hacer de todo un poco, todo el tiempo. El primer día que me tocó trabajar más allá de este concurso, que después no salió, no la eligieron, y cuando me comunicó que no la eligieron, yo dije, bueno, ya está, no me va a contratar más, pero sí. Y ahí el próximo desafío fue como, me dijo, tenés que llamar al ministro de Cultura de la ciudad y lograr cortar la 9 de julio, todos los carriles de la 9 de julio durante 5 horas un sábado. Porque vamos a poner unas rayuelas gigantes. Exactamente, aniversario Bueno. de Y no eran los Cortázar, Juegos Rayuela Olímpicos. Cortázar. Y no eran los Juegos Olímpicos. No eran O los sea que Juegos ya pasó Olímpicos. esto. No. Y se hizo, ¿eh? Y Y se hizo. Se cortaron casi Casi todos, todos, menos sí. los de los laterales. Sí, exacto. Pero los laterales no son la 9 de julio. Exacto. Son Sí, Cerrito y verdad. Carlos Pellegrini. Agrego además a esa experiencia de Cortázar que, bueno, después Marta fue invitada a Chile, cuando fue invitada como por la Feria del Libro de Chile. Ella lleva Rayuela Arte a Chile, a través incluso de la Dirección de Bibliotecas de Ciudad. Sí. Y pudimos compartir esa experiencia. Y fue muy fuerte para ella en su metodología de trabajo, volviendo a la metodología, la diferencia entre la recepción chilena de la participación del chileno en una actividad pública y la experiencia de Buenos Aires. Claro. ¿Y cuál es la Masiva. diferencia? Mucho menos participativa. Ah, Mucho menos participativa, mucho menos curiosa, sino más bien de aceptación. Y en este caso, en la experiencia que cuenta Inés de lo que fue la 9 de julio, la participación fue impresionante. ¿Vos trabajaste en esa? Trabajé en esas Mirá dos. qué Yo viajé a casualidad. Chile Mirá. con Marta. Estamos juntando dos Qué mundos. bien. Guede, vos querías preguntarle sí, algo. capaz que no tenés la respuesta vos. ¿Cómo es el proceso creativo de una persona así? Creo que del arte. Yo creo Siempre que me la una persona como Marta no sabe dónde empieza y dónde termina, pero me parece que tiene que ver mucho como por proyecto, Ajá. porque si no es infinito. Creo que en el caso de ella es infinito, pero me parece que es muy por proyecto, tal vez nace de una idea, un concepto, esto que tenía que ver, alguien le propuso hacer algo que tuviera que ver con Cortázar. Ah, correcto. Después, por ejemplo, pasaba al revés. Ella toda la vida tuvo ganas de que la convocaran para un homenaje a Borges, porque es fanática de los laberintos. Entonces, Sí, claro. todo el tiempo estuvo buscando esa... Y ahí aparecieron el Ágora y otras cosas. Claro, ¿no? claro. Entonces, tal vez, por eso digo, no sé decir... No por eso. Creo que debe ser de las cosas más personales que hay, pero lo que sí puedo asegurar es que el Marte era constante. Era como... Un torbellino. Éramos 6 personas trabajando en el taller. Yo tenía 21, otro de los chicos tenía 20, otro 19, Sergio, y otra chica que tenía 24. Y nos pasaba por encima de energía siempre a todos, siempre. Porque era constante y ese proceso creativo que sí, tal vez empezaba algo en un momento, se concreta 2 años más tarde, se concreta 10 años o se concreta en una semana. Claro, claro. ¿Eso muy es una difícil. experiencia o como modelo? ¿Lo tomás como modelo de Sí. trabajo? Sí, para mí el trabajo en el taller, primero que el ámbito de taller, dije, yo necesito esto para mí, como estilo de vida, como lo Sí, que sí, decías vos sí. antes. Y el trabajo en grupo también, y entender que esos procesos no tienen una manera de decir, bueno, hoy empiezo un proceso, lo termino dentro Claro. de... A veces está buena esa estructura, pero a veces no sale. Entonces, fomentarlo, pero
agarrarlo medio cuando pasa. Inés, ahora queremos hablar de vos. Muy bien. Todo este proceso creativo, un día lo conté para cómo fue, lo traje a colación por el tema de tu propio proceso de desarrollo artístico, ¿no? Orfebre, joyera, ¿eso cuándo empezó a dar vueltas en tu cabecita? Y empezó, según mi madre, siempre todo lo que yo veía lo enhebraba desde que era chiquita. Tuvo muchísimo que ver con lo de Marta, todo esto de los procesos creativos y demás, pero yo siempre supe que para mí tenía que ver más con un arte aplicado, no como esa cosa de crear por crear, un día hacer una escultura de no sé qué, no me sale, no es mi lenguaje. Entonces ahí empecé como a investigar un poco y cerámica, algo más textil, a investigar un poco y de repente empecé un curso de joyería y me pareció que era... ¿Con quién lo hiciste el curso? Con María Medici. Ella es joyera y arquitecta y tiene el taller ahí en Niceto Vega y Scalabrini. Es para mí muy talentosa y además también como esta cosa muy, muy libre, metódica pero libre. Y ahí mi profesor de taller era Oscar Bocasi, que ahora es mi socio, por suerte. y ahí empecé a laburar. Trabajaba a la tarde con Marta y a la mañana de aprendiz de orfebrería en el taller de él. Me dijo, porque una cosa es joyería una vez por semana y otra cosa es el taller. Todos los días haciendo lo mismo, trabajo pesado. Así que bueno, ahí empecé y me mandé. ¿Y cómo es la vida de una orfebre? ¿A qué hora arrancás? ¿Tenés método? ¿Tenés que primero diseñar la pieza, después buscar los materiales? ¿Cómo es un día de Inés Bonadeo? Muy temprano no arranco, pero después enseguida me voy para el taller, que es donde paso la mayor parte de mi tiempo, que es un lugar hermosísimo, que ayer hicimos la inauguración. ¿El taller se puede ir a ver o a dónde queda? Sí, se puede, queda en Malavia, entre Lerma y Jufré. La dirección un poquito más precisa. Porque... Sí, 1066, Okay. Pero a veces estamos y a veces no. No, porque la gente... No es a la calle, Después es un viene y PH. nos dice, me estuvieron jodiendo, tocando el timbre y salían corriendo. Claro, buscaban el taller y no lo encontraban. Entonces, lo podemos repetir como para que gente, si te quiere ir a visitar, aunque no estés, Es Malavia 1066. ¿te pueden llamar por teléfono o algo? Correo. Sí, me También pueden un escribir correo, una página. Instagram, Inés Bonadeo Joyería, Sí. o Facebook también, y siempre estamos ahí con el teléfono y mucha gente nos escribe en el momento y pasa. Si está abierto el taller, pueden pasar. Después la subimos, toda la data. Bueno, al muy bien. Facebook. Entonces, pasás el día ahí, ¿y cómo es imaginar una obra, una joya? ¿Cómo empieza? ¿La soñaste? ¿La pensaste? ¿Vas y te copias porque sos una desenfrenada? ¿Cómo es? Tengo como dos formas de laburo muy marcadas. Una es a pedido, me junto mucho con clientes y hacemos algo. Viene algún cliente y me dice, me quiero comprometer, quiero regalarle un anillo a mi novia o a mi novio y hacérselo con tal piedra que es de su signo o porque le gusta, o esta piedrita que junté en un arroyo con ella. Después también puede ser otro tipo de regalos o más empresariales, pero siempre tienen algo de emoción de hacer una pieza especial para alguien. Lo que Además le gusta. porque es única. Claro, exacto. ¿No? Lo que le gusta, si le gusta la madera, si le gusta los materiales. Después se ven los presupuestos de acuerdo a plata, alpaca, oro, lo que cada uno pueda y la preferencia de cada cliente. Una pregunta que siempre pienso porque en la literatura es distinto, pero en la pintura, me parece que tiene más que ver con lo que vos haces, desprenderse de la obra. Una vez que la hiciste, te gustó, ¿cómo es ese proceso mental de desprenderse de lo que uno crea? Muy difícil. O sea, vos tenés un placar lleno de cosas que Nunca le entregamos a nadie. Sabés que lo que te iba a dar se perdió, no lo tengo. Lo tiene puedo. guardado en el placar. Se lo di a mi novio. A ver, ¿cómo es ese proceso? No, es difícil. Hay una entrega ahí. Hay una entrega. Es más fácil cuando está hecho especialmente para alguien, porque también estoy esperando el momento que me cuenten cómo fue cuando se lo dieron o cuando... El feedback. Claro, exacto. Como que ahí se completa un círculo que está bueno.
La verdad que sí. Con otro tipo de piezas me cuesta más, como las que yo invento y hago porque sí, porque me gusta, porque vi una forma que me interesaba, y cuando la hago como por hacerla, esas me cuestan un poco más. Inés, son piezas únicas, hablamos de colecciones, hablamos de diferentes tipos de productos, vos hablabas de materiales, Sí. mezcla de materiales. Hago las que son a pedido, en general trato de que siempre sean únicas. Algo les cambiamos entre una y otra. Y aparte siempre tienen un poco el sello de lo artesanal, alguna imperfección. Las piedras siempre son distintas entre sí. Y después además hacemos colecciones. Ahora acabo de terminar una que se llama Pinche, que es como uno que tengo puesto ahora, que tiene que ver con un montón de elementos de la naturaleza que pinchan. Y que en la naturaleza los pinches son mutaciones que protegen algo bello o muy preciado. Sí, el pinche de la rosa. Sí, Exacto. pensé lo mismo. O Es que se parece, porque como es radio es difícil, pero... Sí, es una espina de acacia negra. Exactamente, eso te iba a decir, una espina. Tiene todo el aspecto de una espina. Es una espina. Muy Efectivamente, lindo. y que son sumamente puntudas, hay Sí. mucho en la pampa, y Sí, cuando son una te plaga. metes adentro es una cosa que no puedes, que no se te vaya un perro entre medio de las acacias. Usted ha porque corrido sabe mucho por ahí, por lo que veo, Colín. tengo algunos kilómetros de Guadal, podemos decir. Inés, una pregunta. ¿Cuál es el precio de esto? Porque uno tiene la sensación, o yo, por ejemplo, que no soy un consumidor de joya, cuando uno habla de joya siempre es caro. ¿Me entendés? En la cabeza de uno dice, pero voy ahí, quiero comprar un par de anillos, me matan. Digo, y termina comprando en los negocios de producción seriada, ¿no? Esos que la joyería. Billutería. De billutería, no me salía la palabra, que parece como que fuera más barato. ¿Son mucho más caras las cosas así de autor? ¿O tienen una relación de precio-calidad? Impagable lo de Inés Bonadeo. No, casi. para nada. No digas eso, que no va a venir No, nadie. pero en serio, que porque comer, te lo tiene pregunto que porque es una comer. sensación. Yo te No, escucho no y lo digo, es. qué lindo, le iría a comprar, pero ¿cuánto saldrá? No lo es, porque por supuesto depende. No, Si sí, uno quiere un obviamente. anillo de oro blanco con un brillante y No, todo, está claro. lo hacemos, y la gente sabe que eso es caro y todo lo que se desprende de eso. Siempre es más barato que una joyería al público, porque este es un taller y nosotros laburamos ahí sin todos los gastos que implica tener un local a la calle Claro. y demás. Y en tu página están los productos, Están los productos. precios también. No, precios Pero no por- tengo venta online. Pero te pueden consultar por... Sí, eso sí, seguro. Y por ejemplo, las colecciones siempre tratamos de que sean más accesibles. Desde un par de aros, 900 pesos, 1.200 pesos, algo así. Bueno, no es tanto, claro. Alpaca, bronce, y las cosas que son de plata tienen su valor también por el Sí, por el material, que es material más de plata, caro. claro, Hoy en día obviamente. no es tanta la diferencia tal vez entre alpaca y plata. Oro sí. Sí, bueno. Oro usamos muchísimo oro que nos trae la gente. Hacemos muchas alianzas. De alianzas, fundición. Sí, y que traen una alianza de su bisabuelo, una cadenita de la fiesta O de sea, 15. que se te puede Pero llevar es- algo y vos podés Sí, porque lo armar. fundimos en el taller. Ah, eso me encantó. Yo tengo todos los herrajes de bronce viejos. No, el bronce no lo fundimos No lo en el fundís. taller, porque necesita, y menos la alpaca es muy tóxica porque tiene níquel. Ah, claro. Y a veces el bronce También. de fundición para herrajes, para arañas, Tiene- eso también tiene- tiene un poco, y es sumamente tóxico. Entonces no se funde eso. No, no se puede la reusar. plata sí y el oro sí. Ah, correcto. Hay gente que lo hace en talleres como que tiene No, sí. fundiciones más Más aisladas y demás. Claro, Exacto. claro. Inés, el concepto de joya, ¿cuál es el concepto de joya? ¿Joya es todo o es lo que tiene que ver con un objeto determinado desde la creación o tiene que ver con el material? Para mí tiene que ver más como con el proceso con el cual está hecho. Puede ser una joya de plástico, puede ser una joya de vidrio, puede ser de oro. Me parece que tiene que ver con eso. Lo que vos decías antes de la bijou es como algo que uno asocia más al proceso industrial. Por más que sea joyería, lo que se llama joyería fina, que es en oro, con brillantes, con esmeraldas, zafiros, piedras preciosas, me parece que tiene que ver más con eso. Nosotros usamos mucho el concepto de joya con SH, que es algo como más barato, usable, pero hecho a mano. Y Sí, sí. entonces jugamos mucho con eso en las redes sociales, estar enjollado y demás con SH. Escúchame, no te pregunté, que se nos pasó en el salto Marta Minujín, Inés, artista plástica, digamos, de alguna manera. ¿Cómo se te ocurrió
dejar una demanda tan fuerte de lo creativo y de la búsqueda artística trabajando con Marta Minujín y construir tu propio proceso creativo? ¿Qué fue lo que te hizo un clic para decir, voy a vivir de esto y no me voy a dedicar? Bueno, la comunicación está vinculado también a lo artístico, pero la decisión de decir, yo me lanzo, yo armo mi propio emprendimiento, yo tengo talento para esto, me juego. Creo que mucha la influencia de Marta. Como cuando yo le dije que me quería ir, me dijo ella, si te vas a ir para hacer joyera, andate, si no, quédate acá. También tiene que ver con eso y con un ejemplo de mujer muy potente y muy autogestionada toda su vida. Marta se armó a sí misma y tiene que ver con Marta y con ejemplos familiares de mujeres y de hombres también, pero en general tiene que ver más con las mujeres de alrededor, de decir, puedo hacer esto, como laburar para alguien, pero también de repente como asumir el potencial que uno tiene y decir, también lo puedo hacer por mi cuenta, puedo armar esto y que sea propio. Hace no mucho tiempo, ahora un par de meses, estuvo tu hermano Javier. Sí. Y él también arma joyas, que son sus motos, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que atraviesa los Bonadeo con el tema del armado o de la creatividad? ¿Qué es lo que recordás que hizo que te marcara? Porque hay que... No van a lo seguro, van al desafío. ¿Qué es lo que los marca? Porque eso tiene que ver con un sello familiar. Sí, creo que tiene que ver toda la parte de taller y herramienta y demás con mi viejo, que siempre trabajó miles de años en un banco. ¿Y no era feliz? No, y volvía del banco estresado y desarmaba y armaba el motor de un Lancia que tenía en la cochera que no andaba. Entonces era eso, y era como donde él realmente era quien era, todo engrasado, con, no sé, era su ambiente y era lo que compartimos también. Y yo me acuerdo mi viejo vivía en Córdoba, vive en Córdoba, y cuando nos venía a visitar, las excursiones eran ir a Warnes. Claro, a comprar piezas. Y a mí siempre me gustó. Claro. Vamos a Warnes. Entonces también nunca me resultó eso muy ajeno, ni para nada, ni muy de hombre o de mujer, no. A mí me gustaban las autopartes. No sabés los filtros que conseguimos hoy. tenemos que ir cerrando con esta, una de las chifladas Bonadeo. ¿Te ves profundizando o buscando otros caminos en lo artístico, en lo plástico? No, la joyería me parece que da para seguir mezclando con otras disciplinas. Ahora voy a hacer un taller de joyería en vidrio el mes que viene, otras técnicas diferentes, cosas, se puede ir mezclando mucho. ¿Soplás vidrio? Bueno, lo voy a hacer. Porque vi unos Parece videos. ser que lo voy a hacer. Vi unos videos y es una cosa impresionante. Sí, maravilla. Soplé, el otro día lo probé, se me explotó, pero ya lo voy a lograr. Bueno, está bien, porque lo que ves en los videos tienen bastante práctica. En la esquina venden unos botellones que podemos... Son bárbaros. podemos probar. Ine, ¿qué no hiciste que te hubiera gustado hacer? Uy, qué difícil. Y sí, pero si no, si te la hago tan fácil, sos inteligente. ¿Qué no hice que me gustaría? ¿Qué te gustaría antes de cambiar? ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho hasta ahora? Esa es la pregunta, más fácil todavía. Pero no creo que lo puedo hacer todavía. Por eso. Me parece que me gustaría hacer alguna experiencia en algún taller o de joyería u otro ámbito, tal vez afuera, con gente que no conozca para nada, que trabaje en algo completamente diferente, entendiendo algún idioma, pero me parece que eso estaría bueno. ¿Qué lugar? ¿Qué estás pensando? ¿Dónde están las corrientes esas que te dan curiosidad? Y en el rubro mío me gustaría mucho Italia, Florencia, que hay un par de academias de joyería que son una cosa de locos, y Japón, que están ahí sí que hacen joyas con cualquier cosa, y joyas inteligentes y una cosa tremenda los japoneses. Ahí sí me gustaría mucho ir.
Bueno, entonces, o en Florencia o en Tokio te vamos a llamar y vamos a contar. Les haré de corresponsal. Y si te querés quedar, te podés quedar un rato más, que vienen todos los columnistas. Fue Inés Bonadeo en la tradicional entrevista de Pipo Radio. Nos vamos a donde la tanda, ¿no? Gracias, Inés. ¿Estuviste cómoda? Muy cómoda. Qué Muchas lástima. gracias. Qué pena para nosotros. Chau. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA, FM 87.9.